Esta es la presentación del grupo número 2, conformado por Angélica Chuquirima, Keren Quiroz, Juan Carlos Cerrascos y Andy Montero. Los hongos. Vamos a hablar sobre sus características, sobre lo que son, sobre su estructura, sobre su reproducción, nutrición y metabolismo. ¿Qué son los hongos? Los hongos son organismos multicelulares de dominio eucariota y pertenecientes al reino fungi, aunque a veces también hablamos de hongos cuando nos referimos a organismos que están dentro del reino protozoa y cromista. Los hongos constituyen un gran grupo de organismos diverso y muy extendido, que incluye a los mohos, las setas y las levaduras. Características generales. Poseen una membrana nuclear, y así como todas las características que definen a los eucariontes. Dentro del núcleo se encuentra uno o dos nucleolos pequeños y varios cromosomas. Necesitan carbohidratos complejos como fuentes de energía, ya que no tienen la capacidad de realizar fotosíntesis ni de fijar carbono, es decir, son heterótrofos. Son quimiorganótrofos ya que necesitan de compuestos orgánicos preformados para obtener energía. La mayoría de hongos absorben energía gracias a las exoenzimas que liberan al medio para degradar los compuestos complejos realizando una digestión extracelular. Características a destacar. Sin embargo, los organismos que se ubican en el reino protozoa se nutren fagocitando diferentes nutrientes, siendo estos heterótrofos. La gran mayoría son aerobios estrictos, porque necesitan para su crecimiento del oxígeno libre como aceptor de electrones. Sin embargo, algunos pueden ser anaerobios facultativos, es decir, que pueden utilizar otras moléculas como aceptores de electrones. Durante su ciclo de vida, los hongos pueden presentar dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Estructura. El cuerpo o estructura vegetativa de un hongo se denomina talo. Su complejidad es variable y va desde las levaduras unicelulares microscópicas y los mohos multicelulares, los vejines o cuescos de lobo macroscópicos hasta las setas. La célula del hongo puede ser recubierta por una pared celular de quitina. Una levadura es un hongo unicelular con un único núcleo que se reproduce de forma sexual por gemación y división transversal o por reproducción sexual a través de la formación de esporas. Cada yema que se separa puede crecer y convertirse en una nueva levadura. En general, las levaduras tienen un tamaño mayor que las bacterias. Varían mucho de tamaño y suelen ser esféricas u ovoides. Un moho consiste en filamentos largos, a modo de hilos de células ramificados llamados hifas, cuyo conjunto forma un micelio. Este micelio posee características microscópicas y macroscópicas. Algunas de las características microscópicas del micelio y los propágulos dan origen al color de una colonia. Las características microscópicas incluyen el color, diámetro y la presencia o no de sectos en las hifas. En la estructura de los hongos podemos encontrar de forma resumida que se dividen en dos partes, cuerpo fructífero y cuerpo vegetativo. En el cuerpo fructífero podemos encontrar velo universal, pileo, himenio, estipe, anillo, volva, base del estipe. En el cuerpo vegetativo podemos encontrar las hifas, los sectos, los micelios. Los micelios se dividen en micelio primario haploide y micelio secundario diploide. Reproducción. La reproducción de los hongos puede ser asexual o sexual. La reproducción asexual se lleva a cabo de varias maneras. Una célula progenitora se divide en dos células hijas por constitución en el centro y formación de una nueva pared celular. 2. Las células vegetativas somáticas pueden formar yemas para producir nuevos organismos. Esto es muy común en las levaduras. El método más común de reproducción asexual es la producción de esporas, la formación asexual de esporas.
La reproducción sexual de los hongos implica la unión de núcleos compatibles. Algunas especies de hongos se autofertilizan y producen gametos sexuales compatibles en el mismo micelio. Otras especies requieren un cruzamiento externo entre micelios diferentes pero sexualmente compatibles. Nutrición. Los hongos son quimiorganotrófos y la mayoría son aerobios. Se alimentan mediante la secreción de enzimas extracelulares que dirigen compuestos orgánicos complejos como polisacáridos o proteínas en sus monómeros constituyentes como azúcar, péptidos, aminoácidos y demás. Estos componentes son absorbidos por la célula fúngica como fuentes de energía, carbono y otros nutrientes. Muchos hongos pueden crecer en condiciones extremas de pH bajo a la alta temperatura, hasta 62 grados centígrados, lo que combina con la facilidad de dispersión de las esporas fúngicas hace que estos organismos sean contaminantes habitualmente de alimentos mediante de cultivo microbiano y todo tipo de superficies. Los hongos, al igual que las plantas y las bacterias, poseen pared celular. Esta estructura representa el mayor porcentaje de su peso seco y su grosor es menor en la fase somática que en la propágulos. El espesor de la pared varía de 200 a 300 en las levaduras y menos de 200 en los mohos. El principal componente de la pared celular son los polisacáridos. La alternaria. Alternaria es un género de hongos ascomicetos. Las diferentes especies de este género son uno de los mayores patógenos de plantas. Las toxinas de alternaria son metabolitos secundarios producidos por hongos que pueden contaminar alimentos de origen vegetal, tales como cereales, oleaginosas, frutas y verduras. Los productos alimenticios con niveles más altos de toxina son variables, dependiendo de la toxina considerada, pero en general se han detectado niveles relativamente altos para los productos a base de tomate, frutos secos, semillas oleaginosas, granos y frutas. Respecto a los diferentes segmentos de la población, los niños pequeños parecen estar más expuestos a las toxinas de alternaria. Del mismo modo, la población vegetariana, por su mayor consumo de alimentos de origen vegetal, está expuesta a este tipo de toxinas que la población con una dieta que incluye productos de origen animal. Gracias.